Bienvenido una vez más a mi canal. Mi nombre es Daniel Sánchez Pazimiño. Soy un apasionado estudioso del mundo del cerebro. Me especialicé en el tema de neurociencias aplicadas, desarrollos neurocognitivos. ¿Para qué? No solamente para tratar de entender mi realidad, sino también a partir de eso poder entender la realidad de los demás. Y hoy por hoy incluso desarrollar y entregarte información de primera mano sobre algunos aspectos que son importantes en relación a esta máquina fabulosa que nos dio Dios para poder dirigir un poco lo que tiene que ver con nuestro futuro, con nuestra construcción de presente y también con la asimilación de aspectos del pasado. En nuestros anteriores encuentros habíamos conversado un poco sobre el tema del caos. Y es que hoy más que nunca, todas las circunstancias a nivel mundial, a nivel seccional y a nivel local que estamos viviendo, definitivamente necesitan tener más herramientas para poder no solo comprenderlo, sino gestionarlo. En el primer episodio te había comentado y habíamos referido y habíamos conversado un poquito sobre lo que tiene que ver con el efecto que tuvo el caos en cuanto al tema del orden sistémico que gobernaba la sociedad. Y entonces veíamos que el tiempo y el espacio se habían visto ampliamente golpeados. De un día para el otro los espacios desaparecieron, los tiempos se reconfiguraron y eso generó un desorden terrible en nuestro cerebro. Si quieres ver un poco más de esto, te invito a mirar el caos número 1. Ahora, toda esta desconfiguración tuvo un impacto directo también en nuestros cerebros. Es decir, inmediatamente el cerebro no logró captar estos cambios que tuvimos y el polo frontal lateral, que es una zona del lóbulo frontal que se encarga justamente de este tipo de sincronicidades, perdió la ruta, perdió el esquema. Y tuvimos toda una explicación sobre la fisiología del miedo, ya que la emoción evidentemente que aparece ante este tipo de cosas es el miedo. Pero debemos entender que nuestro cerebro funciona por un lado desde el punto de vista fisiológico y por otro lado desde el punto de vista cognitivo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las diferencias? Fisiológicamente quiere decir la activación que tiene el cerebro, es decir, cómo el cerebro va aprendiendo, encendiendo ciertas zonas y todas las configuraciones a nivel bioquímico también. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente cuando nosotros tenemos algún tipo de emoción, nuestro cerebro refleja a nivel físico y a nivel químico la emoción que estamos viviendo. Es por eso que se habla mucho de neurotransmisores como la oxitocina, la serotonina, la dopamina, que están vinculados en el tema de la felicidad, la alegría, la confianza, estos momentos de plenitud emocional que tenemos. Y también, evidentemente, tenemos otros neurotransmisores que los encuentran mucho más en aspectos vinculados con el estrés, la tristeza, el dolor, la frustración, como el cortisol, el glutamato, la noradrenalina, la adrenalina. Esa es una explicación bastante física de lo que pasa con nuestro cerebro. Pero a nivel cognitivo quiere decir que nuestros pensamientos se mueven, que nuestra información se mueve, que nuestro cerebro puede reconfigurarse también en cuanto al tema de las conexiones sinápticas para desarrollar nuevos pensamientos. ¿Cuál fue el efecto? ¿Cuál es el impacto principal que genera el mundo del caos? Desde el punto de vista físico ya te expliqué. En el punto de vista cognitivo, es decir, a nivel de percepción y a nivel de pensamientos, aparece una palabra. La palabra se llama incertidumbre. Y es que muchas veces ustedes, al igual que yo, deben haberla ocupado. Ahora, ¿saben cuál es la noticia que les tengo? Muchísimas veces la ocupamos, pero muy pocas veces sabemos definirla. Hoy te voy a contar en qué consiste la palabra incertidumbre. La palabra incertidumbre tiene unidas tres palabras: la palabra incierto, la palabra certeza y la palabra costumbre. Entonces comencemos por entender que es una palabra compuesta. Por ende, no hay que usarla de una forma demasiado aventurada o simplemente como darle un concepto muy simple, ¿no? La palabra incertidumbre, al tener tres palabras, nos lleva a que te explique cada una de ellas para que puedas entender el nivel de impacto que puede tener en nuestro cerebro y el por qué cuando tú estás viviendo esta palabra podrías desarrollar todo el fenómeno físico y cognitivo que te he venido explicando hasta aquí.
Entonces, ¿qué significa la palabra costumbre? Muchas veces cuando he hablado con personas me dicen, bueno, sí, más o menos sabes identificar que la costumbre es como ciertos hábitos. Me dicen, sí, correcto. Evidentemente son hábitos, cosas que haces repetidamente. ¿Para qué? Para configurar tu día. Ahora, entendamos lo siguiente. No solo son las cosas que haces, sino el significado que te da ante la sociedad y ante los demás. Esto yo he estado explicando en algunas charlas para que las personas me puedan entender, y es que la palabra costumbre en realidad es algo muy potente, muy profundo. Por ejemplo, si mi suma de hábitos es ir, por ejemplo, a visitar todos los días sábados un barcito a la esquina y a guitarrear en ese barcito a la esquina, esa suma de hábitos repetidos me va a entregar también un significado personal y un significado colectivo. Es decir, me pueden identificar como el músico del bar. Ya, este ejemplo, que es bastante sencillo, nos lleva a entender que también tus hábitos podrían terminar por darte muchos significados en la sociedad. Terminas siendo un personaje en la sociedad, por las cosas que entregas, por las cosas que das a la sociedad y evidentemente por las cosas que significas en la mente de los demás. Y entonces entendemos que la palabra costumbre, desde el punto de vista psicológico, más no físico, está vinculado con la palabra vida. Me vas a preguntar eso, ¿cómo se podría relacionar? Quiere decir que la suma de hábitos y los significados que tienes en la mente de los demás a partir de esos hábitos te entregan también el concepto de vida a nivel psicológico. Así como la vida desde el punto de vista teológico es que mi alma está en mi cuerpo, desde el punto de vista físico es que mis órganos tienen signos vitales que son impulsos electromagnéticos que se miden en determinadas frecuencias, para tu mente, para tu cerebro, la palabra costumbre es igual que la vida, es decir, cualquier cosa que ponga en riesgo tu forma de vivir, de una u otra forma, estaría amenazando inconscientemente tu vida. Y entonces es por eso que es importante entender la palabra costumbre. Ahora, todas esas cosas que hago me entregan ciertos resultados. A eso se le llama certidumbre. Es decir, gracias a esto que hago, obviamente a los significados que tengo, logro obtener ciertos resultados en mi vida. Y entonces eso te lleva a tener una certidumbre. Ya no es solo una vida bajo un modelo de concepto, sino que también tienes una vida en base a lo que logras hacer. ¿Me explico? Entonces la palabra certidumbre es la unión de certeza más costumbre. Pero el día de mañana, si pasa algo en tu vida, o antes, hace 2 meses y medio, cuando tuvimos todo este cambio, evidentemente lo primero que va a cambiar es que no sabemos si vamos a poder alcanzar los mismos resultados. Eso quiere decir que la palabra certeza se cae y automáticamente es reemplazada por la palabra incierto. Y al unir las dos, incierto con costumbre, nos da incertidumbre. ¿Por qué es grave? ¿Por qué es difícil que aparezca la incertidumbre en nuestro cerebro? Muy sencillo. Es difícil que aparezca porque esa falta de información sobre los resultados, sobre las cosas que puedo obtener en mi vida, sobre las seguridades que puedo obtener en mi vida, estarían directamente impactando a la palabra costumbre. Es decir, como no sé lo que va a pasar, como no sé lo que voy a lograr, mi mente podría estar relacionando con que eso es un fenómeno de muerte. Y aunque probablemente no vayas a perder tus signos vitales, ni tu alma vaya a salir de tu cuerpo, tu mente sí podría entender desde el inconsciente que esas cosas que faltan podrían estar poniendo en amenaza tu vida. Y entonces por eso la palabra incertidumbre se configura como algo bastante complicado de manejar en un inicio. Se confirma que nuestro cerebro, cuando carece o adolece de información, lo primero que hace es inventarla. Y si recuerdas, y en nuestra segunda entrega sobre el caos te había dicho que nosotros no somos especialistas en buscar información positiva. Nos vamos siempre a buscar información negativa alojada en el hipocampo cerebral, en los ganglios basales, porque eso es lo que nos servía para no sufrir, para no morir. Entonces, nuestro cerebro no es que va a formar una certeza equivocada a partir de acontecimientos buenos, sino que va a buscar la peor información. Y no solo eso, eso le lleva como con un efecto magnético a tratar de encontrar esa información también allá afuera en redes sociales, allá afuera en medios de comunicación, y comenzamos a tener un monstruo enorme y gigantesco
llamado miedo. Esta explicación de una palabra que me ha tomado cierto tiempo para poder obviamente contarte en qué consiste, lo que busca es que principalmente entiendas que cuando vivas un proceso de incertidumbre debes tener tres cuidados. El primero, el hecho de comenzar a buscar información negativa por ti mismo. Esto obviamente es un fenómeno natural que tiene el cerebro, pero si estás consciente de que eso es así, vas a poder evitar que el fenómeno progrese. La segunda, no buscar información complicada que corrobore ese escenario. Es decir, si ya creaste ese escenario, no busques información que corrobore porque ese monstruo va a terminar siendo más grande. Y la tercera, y la más importante, bajo escenarios de incertidumbre, es preferible hasta que el rigor emocional no baje, no tomar decisiones. Ten mucho cuidado con eso. Te dejo esta tercera entrega del caos y muy pronto estaremos en nuestra última sesión, en este último encuentro contigo para contarte en cambio cómo manejar el proceso de incertidumbre y los efectos que el miedo tendría en nuestra vida. Muchísimas gracias por estar siempre aquí junto a mí. Te invito a darle suscribir. También recuerda activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones. Y si fue valioso este contenido, compártelo con más personas, porque hoy lo que más necesitamos ante un cerebro con incertidumbre es información. También te recomiendo seguirme en mis redes sociales. Estoy en Facebook, estoy en Instagram y también tengo mi canal en Spotify donde estoy tratando algunos temas complementarios como este, ¿no? Te dejo un fuerte abrazo y nos estamos viendo pronto. Mi nombre, Daniel Sánchez Pazimiño.